Vamos a pasar a ver ahora las conectivopatías, porque ya sabéis que muchas conectivopatías tienen también representación a nivel dermatológico. Vamos a empezar por la primera, por la sarcoidosis. La sarcoidosis tiene varias afectaciones cutáneas, unas de ellas son más frecuentes, sin embargo hay otras que son más infrecuentes pero mucho más características. Lo más frecuente que puede pasar en un paciente con sarcoidosis en la piel es una paniculitis de tipo eritema nodoso, es decir, que se le inflame el tejido celular subcutáneo del paciente y que se le formen nódulos a nivel pretibial que son dolorosos y que al biopsiarlos vamos a ver una histología compatible con una paniculitis septal. Esto es lo más frecuente. También es muy frecuente que se infiltren las cicatrices que previamente eran completamente estéticas y que de repente al paciente se le inflamen, se le formen como queloides. Eso también es muy típico de la sarcoidosis. Sin embargo, hay un dato muy característico de la sarcoidosis que, como os digo, es más infrecuente, que es lo que se llama lupus pernio. El lupus pernio, como veis en la imagen, es una placa que infiltra la nariz y que da aspecto de nariz en payaso porque la convierte en una nariz eritematosa y más agrandada de tamaño. Eso, cuando lo vemos, tenemos que sospechar en sarcoidosis. Pasamos a la dermatomiositis. La patología cutánea de la dermatomiositis ha sido preguntada muchas veces en el MIR y por lo tanto hay que estudiarla bien. Hay dos datos que son patognomónicos de la dermatomiositis. Por un lado, el eritema en heliotropo. El eritema en heliotropo es una coloración violácea que aparece en estos pacientes y que además aparece junto a un edema palpebral, tanto de párpado superior como párpado inferior, y por lo tanto, muchas veces el aspecto de estos pacientes, como veis en la imagen, es como que han recibido puñetazos en los ojos, porque al final se les ponen amaratados y edematosos. Y otra patología que es patognomónica de la dermatomiositis son las pápulas de Gottron. Como veis en la imagen, las pápulas de Gottron son lesiones de tipo papuloso, de color eritematoso y que tienen una localización típica sobre las articulaciones metacarpofalángicas y sobre las articulaciones interfalángicas. Lo que tenéis que recordar de la dermatomiositis es que a determinadas edades, sobre todo a partir de los 50 años, la dermatomiositis es una entidad paraneoplásica y por lo tanto, siempre que veamos una dermatomiositis a estas edades, sobre todo a edades avanzadas, hay que descartar un tumor que secundariamente esté produciendo una dermatomiositis. Pasamos a la al tercer proceso reumatológico que puede producir afectación cutánea, y esa es la esclerodermia. La esclerodermia la podemos dividir en dos grandes ramas. Por un lado, la esclerodermia puramente cutánea, que es lo que llamamos morfea, y luego por otro lado estaría la esclerodermia sistémica, es decir, aquella esclerodermia que tiene tanto afectación cutánea como afectación sistémica. Vamos a explicarlo por partes. Vamos a empezar con la esclerodermia, que es exclusivamente cutánea, que es lo que se llama morfea. ¿Cómo vamos a reconocer una morfea? Pues como veis en la imagen, la morfea suelen ser lesiones que tienen un color muy característico y ese color es de tipo blanco marfileño, ya que recuerda al blanco del marfil. Cuando tocamos una placa blanco marfileño, lo que vamos a ver es que la piel de esta placa está esclerosada, es decir, está endurecida, y así podemos reconocer fácilmente una morfea. Vamos a ver ahora la afectación cutánea que puede tener la esclerodermia sistémica. Bueno, la esclerodermia sistémica la dividimos también en otros dos grandes grupos. Por un lado, el síndrome de Crest y por otro lado, la esclerodermia sistémica difusa. ¿Cuál es la patología cutánea que aparece en el síndrome de Crest? Bueno, pues en el síndrome de Crest aparecen varios procesos cutáneos. Por un lado, tenemos las calcinosis. ¿Qué son las calcinosis? Pues bien, las calcinosis es la salida, mediante un tracto fistuloso, del calcio que está depositado a nivel subcutáneo. Estos procesos, que es fácil verlo en los pulpejos de los dedos, son muy dolorosos. Otra afectación que tienen los pacientes con síndrome de Crest es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud aparece en las manos y otras veces en los pies y aparece sobre todo ante cambios de temperatura o cambios emocionales. Cuando el paciente se expone al frío, las manos empiezan a estar muy pálidas,
después se ponen cianóticas y cuando el paciente recupera o bien su estado emocional o bien la temperatura, las manos se vuelven muy rojas y duelen muchísimo. Esto es fácilmente verlo en un paciente con síndrome de Crest. ¿Qué otra manifestación cutánea pueden tener estos pacientes? Pues podemos ver también esclerodactilia, es decir, que la piel de los dedos de estos pacientes se vuelve esclerosa, dura, imposible de pellizcar. Y esa piel exclusivamente está en las manos, no progresa más allá de las manos. Por lo tanto, solamente los dedos y las manos van a estar con esta piel endurecida. Y a eso lo llamamos esclerodactilia. Y la última manifestación cutánea que pueden tener los enfermos de Crest son las telangiectasias. Las telangiectasias son máculas de color eritematoso que, como están compuestas por capilares, al presionarlas, es decir, hacer una digitopresión o una vitropresión, estas máculas van a desaparecer. Y sin embargo, cuando retiramos el dedo, otra vez estas máculas van a coger su color eritematoso. ¿Qué manifestación cutánea vemos en la esclerodermia sistémica difusa? En estos pacientes lo que vamos a ver es una esclerosis generalizada de la piel. Es decir, que toda la piel, no solamente los dedos, va a estar engrosada, va a estar endurecida y va a ser muy difícil pellizcarla. Y por lo tanto, estos pacientes van a tener dificultad para moverse y también para abrir la boca y por lo tanto para hacer su vida normal. Vamos a leer ahora detenidamente la pregunta. Si podemos reconocer varias cosas dentro del enunciado, como por ejemplo un eritema nodoso en la pierna o un lupus pernio en la nariz, nos damos cuenta que estamos ante un paciente con sarcoidosis y por lo tanto la opción correcta va a ser la número 5, ya que, como hemos dicho, es muy característico que las cicatrices antiguas de estos pacientes se infiltren por granulomas sarcoideos y de repente den la imagen como cicatrices queloideas.